Bueno, queridos conspiradores, creo que llegó el momento de hablar de la tragicomedia mexicana, porque México en realidad es una tragicomedia y entonces sí convendría que analizáramos por qué, cuáles son los puntos claves donde se ha dado esta tragicomedia, porque hay bastantes en la historia de México que bien vale la pena rescatar. Así es, contamos con muchísimos hechos trágicos, lamentablemente, trágicos tirándole a risa, ¿verdad? Y momentos puramente cómicos que parecen que son broma. Y que acaban siendo trágicos. Y que terminan siendo Pero trágicos. sabes que yo no sé si es porque hemos aprendido a sobrevivir a este país y entonces a la distancia los empiezas a ver absurdos como una tragicomedia. O sea, porque quizá en el momento estás tan imbuido en un acontecimiento, en un hecho, que en ese momento no te parece de ningún modo. Es la típica frase de, ya nos reiremos de esto. El problema es que llevamos aquí más de 200 años riéndonos de esto y ve el país que tenemos. Pues yo les propongo un juego que empezaremos después del corte. Aquí hay 3 papeles. Uno de ellos dice comedia, uno dice tragicomedia, otro dice comedia y otro dice tragedia. Entonces, iremos abriendo papeles y proponiendo momentos de nuestra historia, que iremos hablando de ellos rápidamente. Bueno, ya está. Venga, basta. Digo, por lo menos nos vamos a divertir nosotros, Sí. espero que ustedes Y también. con mucho sentido del humor, además. Salud. Salud. Bueno, queridos conspiradores, ya escucharon ustedes al gran mentor Benito Taibo proponiendo este juego. Entonces, pues, te toca a ti. ¿Empiezo yo? Sí, claro. Va, sin ver. Voto por voto, casilla por casilla. Comedia. Momento cómico de la historia del país. El vocero presidencial de Fox saliendo a decir lo que el presidente quiso decir. Pocas veces en la historia de nuestra clase política han sucedido estos eventos tan desafortunados y tan ridículos, ¿no? Que un presidente dijera algo y que 2 minutos después saliera su vocero, el pobre Álvarez, ¿cómo se llamaba? Aguirre, no. No, Álvarez, ¿no? No. Rubén Aguilar. Rubén Aguilar, que por otro lado había sido un tipo bastante serio hasta Sí, entonces. es hombre sensato, sí. Bueno, fue uno de los que colaboró en los acuerdos de paz con El Salvador, etcétera, para decir, esperen, lo que el presidente quiso decir y traducir la intención del presidente de manera que lo entendiéramos todos. Perdón, pero, o sea, yo propuse un argumento cinematográfico así y me dijeron que no por inverosímil. Fíjate nada más. O sea, ridículo. No, perdón. Yo creo que ahí es trampa, porque Fox se llevaría todos los momentos cómicos, de comedia de la historia de la nación. Antes de las elecciones del 2000, cuando querían mover la fecha del debate político, No. hoy de Fox fue No, y el otro, comiquísimo. ¿te acuerdas? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Claro. ¿Por qué? Ni que fuera yo el presidente. Se Pues, pregunta, ¿qué onda? exactamente. Sí. ¿Yo por qué? Está buenísimo eso, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con que se perdió el respeto del propio presidente hacia su investidura. Es decir, el tratar de irle a todas, pegarle de cabeza, de chilena, contra remate, a todas irle, creo que eso es algo que nos trajo también la alternancia presidencial. Porque tú, acuérdate, con todo lo malo que fueron los anteriores presidentes a Fox, todos más o menos mantenían el mismo guión y rara vez sí se equivocaban, como ese es otro momento cómico que se me ocurre ahorita, el de no tengo cash De de Cedillo. Pero fuera de cosas muy, muy puntuales, o sea, realmente creo que perdimos respeto a la investidura presidencial, pero gracias al propio presidente. Bueno, yo le perdí el respeto desde el primer acto solemne como presidente de la Cuando sacó el República. crucifijo. Exactamente, en su Claro. toma de posesión. Claro. Cuando alguien de su familia llevó un crucifijo al Congreso de la Unión. Que ese es tragicómico. Eso es Eso es tragicómico. bueno, es tragicomedia pura, ¿no? Digo, que a alguien se le ocurra en un acto solemne del Congreso de la Unión, en la toma de posesión, en la protesta del un presidente país de la laico. República, en un país laico, que lleven un crucifijo y que él le aplauda y que diga, hijito
hijitos míos, mi familia, que se dirija al público, me pareció de una irreverencia absoluta, un desprecio a los poderes del Estado, bueno, que luego se confirmó a lo largo de su gobierno. Perdón, muy rápidamente me quedé pensando en la pérdida del respeto a la figura presidencial, que por otro lado no me parece mal, porque, a ver, pienso en don Daniel Cosío Villegas y contando, ¿no?, cómo es un presidente y cómo se hace, pero tal vez no la pérdida del respeto, pero sí de la solemnidad. Es cierto que somos un país hipersolemne, llevado a extremos ridículos. El otro que se va por el otro lado acaba destruyéndolo, pero podría haber un balance, que un presidente diga cosas entendibles, sin retórica, que no estén dentro del guión, que no sean leídas del aparatito, y cada vez que él sucede, pues ven lo que pasa. Mira, yo soy enemigo de las palabras altisonantes, pero estoy convencido que, lo tengo que decir como es, lo primero que es un solemne es un pendejo. Es lo primero que es un solemne. Pero con y este corbata. país... ¿Pero con qué? Corbata. Pero con corbata. Con corbata. Digo, es que no es posible. El señor gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. Señor gobernador, dices, pero espérate un momentito, ¿no? Es que la solemnidad está pegado con ser cortesano. Y aquí aprendimos que el presidente tiene una corte. Y la clase política se comporta como una corte, como si fuera una monarquía. Y entonces es aplaudirle, llegan los informes de gobierno, acuérdense las horas de que le aplaudían. La última toma de posesión del nuevo presidente del PRI, de Enrique Ochoa. Lo interrumpieron como 4 veces, parecía que estábamos reviviendo la toma de posesión Para del aplaudirle, presidente. claro. Sí, increíble. Eso es Del ridículo. maximato, ¿verdad? Sí. Es una vergüenza. Eso es... Es una vergüenza. Una vergüenza. ¿Quién sigue? Paco. Hay que voltear para otro lado, dijiste. Sí. Si no, voto por voto. Tragedia. Comedia. Tragedia. Sí, yo te diría que tragedia, ¿cuántas tragedias, verdad? Y bueno, yo te diría que una gran tragedia fue el asesinato inmisericordia de Francisco Serrano y de Arnulfo Gómez. ¿Por qué? Porque eran los representantes del partido antirreeleccionista mexicano, después de la Revolución, estamos hablando de 1927, ¿no? Ya habían transcurrido, digamos, 12 años gruesos después de la terminación y este partido antirreeleccionista fue ultimado a balazos. Entonces yo creo que ahí se torció otra vez la historia de México, porque quien intentara competir por la presidencia y por el poder político se podía encontrar con la bala. Y después lo seguimos viendo con las elecciones bueno, ya vimos la elección de Vasconcelos, la elección de Almazán, la elección de Enríquez. Bueno, entonces ahí lo vimos. Siguió siendo este autoritarismo que tiene un origen español muy clave, este caciquismo español, ¿no? Entonces, ahí sí hay una tragedia porque se acabó, digamos, la oposición en México. Yo estoy de acuerdo. Yo le agregaría un tono para convertirla en tragicomedia. Los asesinan el 3 de octubre, llevan los cadáveres al castillo de Chapultepec, donde están Obregón y Calles, destapa el cadáver de Francisco R. Serrano Obregón y dice, pero mira, Panchito, qué feo te dejaron. Hasta ese tipo de cosas las convierten en una cuestión totalmente frívola. Banal, sí. Pero es que es parte del sentido, perdón, ibas a decir. No. Es parte del sentido del humor mexicano. Yo me acuerdo todavía cuando, claro, no había libertad de expresión, no existían las redes sociales y la prensa estaba absolutamente controlada, no había manera de escaparse de eso. En la época de Díaz Ordaz, y le pusieron el pozole. La gente, el pueblo, que era la manera de vengarse, un poco como en la Inquisición, el pozole. Yo decía, ¿por qué el pozole? Porque está hecho de pura trompa y oreja. No, así le decían a Díaz Ordaz. O sea, hay que ver también que la gente, ante la imposibilidad de contar con una libertad de expresión, recurre al sentido del humor, ¿no? Sí, bueno, menos mal. Pero la tragedia está, ¿no? La tragedia es permanente. Presente, ¿no? Sandra. Yo iba a decir... ¿Qué ibas a decir? De las tragedias, evidentemente las tragedias están asociadas mayormente a asesinatos o matanzas o cosas así, ¿no? La de Colosio también es una gran tragedia, el asesinato de Colosio. Pero también tenemos tragedias casi, el terremoto del 85,
es una gran tragedia nacional que, bueno, no es más que culpa de la naturaleza, ¿no? Sí, pero es una tragedia que acaba convirtiéndose en tragicomedia. Sucede el terremoto y las autoridades son incapaces de responder frente a lo que sucede. O sea, se quedan mudas, sordas, ciegas, paralíticas. Y es la sociedad civil la que toma por primera vez el control. Y se dan cuenta, y en el momento en que se dan cuenta estuvieron a punto de perderlo. Creo que es el gran momento del nacimiento de la sociedad civil. Bueno, ahí mismo, tragicomedia. Que hable la FIFA a través de Joao Avalanche a preguntar si estaban bien los estadios de fútbol porque se iba a jugar el campeonato mundial al siguiente año. Es cierto. Pero, ¿cuál es la tragedia ahí? No, es la tragicomedia. Tragicomedia. En medio de la tragedia. ¿Sabes qué tomate de babas? ¿Y los estadios les pasó algo? Óyeme, güey, o sea, tenemos miles de muertos en las calles, la ciudad destruida. La verdad es que podrías tener un poco de pudor, ¿no? Nunca se supo cuántos muertos. Nunca se supo. Yo creo que ni se sabe. La versión oficial dice que 10,000. Yo creo que es poco para la magnitud. Y al menos tú veías las fotos de estos edificios multifamiliares. Los Juárez. Pero esa es la cifra oficial, la que se maneja, 10,000. Querida, te toca. Tum, tum. Otra tragedia. Otra tragedia, venga. Tenemos muchísimas. Ay, mira, no hay bronca porque hay tantas. Sucede todos los días. Decía yo del asesinato de Colosio en 1994, precisamente, donde matan al candidato del PRI a la presidencia, que es prácticamente como haber asesinado al presidente. Ya, pues sí. Un supuesto asesino silencioso. Y todo lo que viene, sí, solitario, y que estaba reflexionando acerca del mal que nos hacía Colosio al país. Y luego todo lo que viene después, que ahí ya no es tragicómico, es como todo trágico. Todo lo que viene después del 94, del asesinato de Colosio en el 94, es realmente trágico para el país. Pero hay una parte tragicómica, perdón, que es aburto. Los aburtos. Los aburtos, todos los aburtos que... ¿Sabes que nosotros teníamos un perro que se llamaba Aburto? Porque un día lo recogimos de la calle, lo llevamos a la peluquería y cuando nos lo devolvieron dijimos, no, ese no es. Y le pusieron Aburto. Le pusimos Aburto, el perro Burtis, Aburto. Pero fue ridículo, y ridículo todo lo que desencadena a partir de eso. Y estoy pensando en La Paca y Muñoz Rocha y compañía. Pero eso es hasta después. Es después, pero bueno. Eso es, No, pero sí, una bueno, tragicomedia. Pero sí, yo me acuerdo, y claro, cuando vimos las primeras fotos en el periódico y veíamos a un hombre con un bigotito muy ralo, muy pequeñito, de alguna manera delgado, y que pues lo agarran, se lo llevan, lo atrapan, lo que tú quieras, se desaparece misteriosamente durante mucho tiempo, y al día siguiente lo encontramos rapado, ya lo habían afeitado, y para mí no respondía al aspecto físico del asesino original que vimos un día antes. Ahí está otra parte de la tragicomedia, porque finalmente hasta la fecha pues no sabemos qué pasó, ¿no? Pero fíjate que, hablando de esa tragedia, yo creo que todos nos acordamos perfectamente, sobre todo los que ya estábamos en una edad adulta, de lo que causó en el ánimo esa tarde del 23 de marzo, ya cuando se anunció la muerte. Era como estar inermes, es decir, si habían matado al candidato que iba a ser el presidente, porque todavía estábamos en los tiempos de que en el momento en que destapaban al tapado, ya no había manera, a menos de que sucediera algo así. Entonces yo me acuerdo esa tarde como de desolación generalizada, en la psicología nacional, todo el mundo viendo las noticias, inermes, impotentes ante lo que había sucedido, porque además nadie sabía qué iba a suceder. O sea, realmente sí fue un momento, yo creo que desde el asesinato de Obregón, no sé, digo, yo no estuve presente desde luego, pero debe haber sido una sensación similar, que imagínate, en ese caso era el presidente electo, pero aquí era el presidente que en 6 meses debería tomar, o en 8 meses debía tomar el poder el 1 de diciembre del 94. Creo que era desamparo lo que Desamparo es la gran palabra. Desamparo y estupor. Desamparo. Yo estaba en Estados Unidos cuando me llegué al hotel, estaba trabajando y había 11 llamadas de mi mujer. Y la última llamada era, prende la televisión. Y en ese momento prendo la televisión y lo primero que veo es el asesinato, o sea, las grabaciones del asesinato. ¿Estabas trabajando tú? Sí, querido, yo trabajo un montón. Eso es comedia, porque me cae. Eso es comedia. Eso es comedia. No, eso es la... No. Bueno, salud. ¿Qué, ya? Ya, sí, bueno, bueno. acabamos de hacer una parte, está bueno. Salud.
Y para ti, querido conspirador, ¿qué pasaje de la historia de México es más cómico o trágico? Coméntanos, @conspiradores40, #yo conspiro. Y para ti, querido conspirador, ¿qué pasaje de la historia de México es más cómico o trágico? Coméntanos, @conspiradores40, #yo conspiro. Usted, conspirador en casa, que como decía Alejandro Rosas, hace rato que adquirió la mayoría de edad, estoy seguro que se acuerda qué estaba usted haciendo exactamente el día del asesinato de Colosio. Yo creo que todos nos acordamos qué estábamos haciendo ese día, a dónde está, qué sucedió cuando supimos que habían asesinado a Colosio. Porque sí fue un momento traumático en la historia de México. Lo curioso, vuelvo a lo mismo, es que pareciera ser que en el siglo XX muchos de los conflictos se tenían que resolver a balazos. Pareciera ser que, un poco lo que decíamos hace un poco de tiempo, que la bala ya no tenía por qué tener cabida, digamos, en el contexto político mexicano. Sin embargo, la bala seguía presente, ¿no? Es decir, después de que asesinan a Madero, a Carranza, a Obregón, a Francisco Serrano, a Arnulfo Gómez, a Pancho Villa, a Obregón, dices, bueno, ya se acabó. Porque también hubo otros intentos de asesinato que no los hemos esculcado aquí. Por ejemplo, el intento de asesinato de Ávila Camacho, el intento de asesinato lamentablemente frustrado de Cárdenas. Te toca, querido. Tragicomedia. No, bueno. Híjole, yo pondría así, tragicomedia completita, el sexenio de López Portillo. O sea, esa escena de verlo llorar, y además que la mayor parte del país se lo creyó, que lloraba realmente. Y la mayor parte, ese es lo tragicómico. O sea, nos va hundiendo porque nos vende nos vende el primer mundo a su modo con el petróleo desde 1977. Y entonces gasta manos llenas y las obras públicas, todo maravilloso, increíble, hay dinero, porque además no había crédito. Tenemos que aprender a administrar la abundancia. Las frases, defender el peso como perro, o sea, todo lo que dijo, el orgullo de mi nepotismo, es una gran tragedia, además es una tragicomedia terrible, porque al final entonces ya cuando te hunde por sus malas decisiones, entonces sí, ¿qué hace? Se pone a llorar, pero no contento con eso, se enjuga las lágrimas con el decreto de nacionalización de la banca. No, bueno, es como para... Y hubo gente que lo creyó, que realmente estaba siendo sincero y que sí nos habían saqueado los malditos banqueros. Un desastre, esa es la tragicomedia, me parece que por excelencia. Más tragicómico. Luego tuvimos que rescatarlos, a los banqueros. Ah, no, claro. Y a las carreteras. O sea, todos esos decretos nacionalizadores acabaron costándonos el triple. Sí, yo creo que esa sería una pura tragedia, Pura no tragedia. comedia. Sí. ¿Te acuerdas cuando, bueno, lo dice la historia, imposible que nos acordemos, cuando el último rey de Granada pierde ante los españoles y le dice su madre a Boabdil, llora como mujer lo que no supiste defender como un hombre? Con respeto por las mujeres, por supuesto. Ahora eso ya no se puede decir porque con políticamente incorrecto. ¿Es ¿Por qué? Pues con apriete entra a decir que es Ahora es políticamente incorrecto, Sí, claro. que tú digas que lloras como niña, no puedes decir que lloras como niña. Hay que decir, llora como priista, lo que no Exactamente. Llora como Es priista. discriminatorio. Es un cachondeo. como ciudadano. Llora como priista, lo que no supiste defender como ciudadano. ¿Te acuerdas que dijo López Portillo, pido perdón a los marginados, Sí. porque Claro. yo prometí rescatarlos de la miseria, pido perdón a los ignorantes, pido perdón y pido perdón, pero tuvo toda la oportunidad de detonar el desarrollo económico de este país como nunca había sucedido. No, bueno, sí, yo creo que ahí sí rectifico como Rubén Sí, es Aguilar. tragedia, Es una tragedia, de tragedia. 6 años. Pues no le llamaban por ahí la docena trágica, los 6 años de Echeverría más los 6 de López Portillo.
Comedia. Comedia. Recuerdo, yo era un niño, pero todavía lo recuerdo. Estoy hablando del año de 1969. No, era un niño, era 1969. Ya había sucedido el 2 de octubre, cuando de repente empiezo a oír a mi padre riéndose en la cocina, riéndose a carcajadas. Y yo me acerco a saber qué está sucediendo. Iba yo a la escuela, eran las 7 de la mañana, y tenía Excelsior en las manos. Y estaba en primera plana, debajo de 2 fotografías. Una de ellas de un gorila nuevo que había llegado al zoológico de Chapultepec, y otra de ellas la del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, que acababa de inaugurar no sé qué. Y ¿Cambian los pies? habían cambiado los pies de foto. Y el gorila que había llegado al zoológico era Díaz Ordaz. Creo que es uno de los momentos más cómicos, que además debió haberle Pero decía sentado. el pie de página del chango, decía el presidente de la República inauguró no sé cuántas obras y la fotografía era la de un simio. Sí. De los nuevos changos. Pero tú, a simple vista, no sabías cuál era cuál. Bueno, por los lentes. Oye, pero esto, yo no había nacido, perdón, pero eso no fue un error. Hay Alguien muchas, lo hizo a Pero tuvo propósito. consecuencias políticas Bueno. muy Ah, no, serias, claro, porque corrieron a medio mundo Bueno, por el error. cerraron el Diario de México. Ese periódico se Diario de llamaba México. El Diario de México y lo clausuraron. Es un momento de comedia maravillosa, no me digas que no. No, eso es una Bueno, genialidad. ahorita lo mencionaba, la comedia también, lo de la paca. Lo de la O sea, eso es una comedia absoluta, increíble, Que un fiscal- para una novela como onda del complot mongol. Pero es una cosa así. pero una novela Absurda. surrealista. Claro. ¿Eh? O sea, que el fiscal de la nación llame para hacer una investigación a una medium, me cae de madre, por favor. Pero que además los demás lo tomemos en Y serio. todos los demás lo toman en serio. Y que hayan pasado los años y nadie se haya preguntado, bueno, y ya en serio, ¿qué fue lo que pasó? Dejen ¿Dónde de está tomarnos Muñoz? exactamente. ¿Dónde está Muñoz Rocha? ¿Dónde está Muñoz Rocha? Una Alguien que es debiera decirlo. muy cómica. Porfirio Díaz, recuerden, toma el poder y luego se lo deja a los 4 años a su compadre Manuel González. Pues Manuel González está gobernando en Palacio Nacional, se cuenta la anécdota de que pues está en el despacho presidencial y llega Porfirio Díaz a verlo. Y entonces llega Porfirio Díaz y se sienta y le dice a Manuel González, oiga, compadre, vengo a hacerle una confesión. ¿Sabe qué? Ya no voy a buscar la presidencia para 1884. Entonces Manuel González, que tenía solo un brazo, con el otro pues así se agarra la barba y se la tusa. Entonces empieza a abrir un cajón por aquí, agarra otro cajón, lo abre, lo cierra, abre una cajita por aquí. Porfirio Díaz, extrañado, le dice, compadre, ¿y qué? ¿Qué está buscando? Ay, compadre, pues al pendejo que se lo crea. Esa no me la sabía. Sí, es buenísimo. Pero perdón, ya, una más rápida de comedia. El embajador mexicano en Londres al que recibe la reina Victoria, creo que es uno de nuestros primeros embajadores en el Reino Unido, lo recibe la reina Victoria para sus cartas credenciales y como no tienen nada que decirse uno al otro, de repente la reina dice, ¿y qué le parece el clima? Y él se asoma por una ventana de Buckingham y dice, debe haber norte en Veracruz. Algo está pasando en el Golfo. A ver, Oye, pero otra historia que es de la vida real, porque a mí me la contó el protagonista, cuando López Portillo fue a Suecia y se formó de este lado, digamos, en una línea enorme, el gabinete sueco, y de este lado el gabinete mexicano, que acaba de aterrizar en el avión con López Portillo, y se le acerca el jefe del protocolo sueco, ¿no?, al jefe del protocolo mexicano, y le dice en inglés, "Can you please tell me who is the second first lady?" The second first lady era Rosa Luz, que era de alguna manera y así dijo el jefe de protocolo sueco. al oído del jefe del protocolo mexicano. O sea, imagínate nada más la vergüenza, porque ya había Hay que trascendido. decir lo que dijiste, perdón. ¿Quién es la segunda primera dama? Fue lo que dijo. La segunda primera dama de México, o sea, no era la señora López Portillo, Carmen Román. la esposa del presidente de la República, sino the second first lady. O sea, esto es la tragicomedia mexicana sueca a su máxima expresión, ¿no? Wow, pero además, me quedo, no sabía esa historia. A ver, ¿con qué te quedas, Alex? Pues yo me quedo con que, tengamos momentos de comedia en esta historia,
pero porque se dieron de manera natural y que no tengan que ver con la política, sino con una anécdota curiosa de la vida cotidiana, de la vida social. Pero el problema es que hemos convertido muchas de nuestras tragedias en tragicomedias en un país que no hemos aprendido a vivir en la tragedia y para convertirla muchas veces en comedia. Nos hemos aprendido a reír de nuestras tragedias, lo cual no está del todo mal. Pero también como hacemos eso, también debemos de exigir a los culpables de las tragedias cuando los hay, que se sienten a darnos explicaciones. Y no nada más limitarnos a reírnos del asunto, de los asuntos trágicos que nos suceden. Si el señor Donald Trump quiere hacer un muro, que lo haga con los mapas de antes de la Claro, pérdida esa es buena idea, Rick. ¿no? Entonces, su muro empiece arriba de Colorado y termine. Pero el señor Trump puede hacer un muro de 3,000 kilómetros de largo y 500 kilómetros de alto. Pero se olvida que los mexicanos somos topos. Ah, no, claro. Entonces, digo, Voy a hacer lo que quiera y de todas maneras vamos a estar ahí. meterse con los mexicanos, no sabe de qué está hablando este sujeto malviviente, ¿no? Digo, no se lo imagina, él no se lo puede imaginar. Pero yo lo que creo es que de las tragicomedias tendríamos que aprender. ¿Por qué? Porque basta con reírnos de lo que nos acontece. Yo creo que es muy importante que empecemos a tomar medidas, nosotros como sociedad, para empezar a participar en el desarrollo económico de México y no ver el acontecer nacional desde una butaca y desde un teatro. Hay que convertirnos no en espectadores, sino actores de lo que está aconteciendo en este país. Ya basta que seamos espectadores. Todo mundo a la política. Usted también, que nos está viendo en casa, participe en política. Dejemos de que la política deje de ser una mala palabra. Así es, Venga. me encanta. Saludos. Está muy bien. Salud, queridos conspiradores.